Bueno, como les decía hace un ratito, estuvimos en Tucumán y estuvimos en la apertura de esta muestra 200 años de arte argentino, con obra del Museo Nacional de Bellas Artes, que se trasladó a Tucumán especialmente para esta ocasión, y es una muestra itinerante que va a seguir por otras provincias. Es una muestra importante, son casi 80 obras, y hay obras, bueno, clásicas de nuestros artistas plásticos tradicionales de todos los tiempos, y también obras de jóvenes que no son patrimonio del museo, pero se los convocó, jóvenes artistas de todo el país, para también exponer en esta muestra. Hicimos notas con los curadores, con el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, con el curador de Tucumán también, con el secretario de Patrimonio, Américo Castilla. Ahí lo vemos, vale la pena, mírenlo bien, qué imágenes, qué maravillosas obras que tenemos en el Museo de Bellas Artes y que ahora están en Tucumán. Ahí va. Años de arte argentino. Esta muestra, estoy con Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, estamos acá en Tucumán, y la verdad es que salgan las obras del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y estén por todo el país, porque esta muestra después va a otros lugares, me parece que ya como idea muy... Sí, eso era uno de nuestros sueños y nuestros planes de... Como el museo, ya lo hablamos incluso en tu programa antes, que como es un museo nacional de Bellas Artes, si bien está en Buenos Aires, es un museo nacional, reforzar ese carácter nacional haciendo que la colección también circule. Entonces, bueno, esta es una primera etapa concreta al respecto, porque son obras muy importantes del museo. Me gustaría decir que además este museo, Timoteo Navarro, es un edificio precioso. Es precioso y cumple 100 años. Cumple 100 años. Sí, sí, es un museo... Fantástico, que vale la pena conocer. Estamos parados en un lugar estratégico, bastante estratégico. Rodeados de obras de arte, pero de las más altas que tenemos, ¿no es cierto?, en la Argentina. Exacto. Sí, bueno, acá hay un León Ferrari, encima es un Cristo. El Cristo León Ferrari. Una obra de Antonio Berni, El obrero herido, como ven es una obra importantísima. Esta obra estaba en sala en el Bellas Artes. Se la hay obras que estaban, eso quiero decir, sí, hay estas obras que dos estaban en sala. De Juan Carlos Di Stefano hay otra obra muy importante en sala. Esta obra no estaba expuesta, pero también es una obra mayor de Juan Carlos. Pero mayor, como muchas otras que hay acá, que vamos a ir tratando de mostrar y recorrer lo que podamos. En total, ¿cuántas obras son? Y son alrededor de 80 obras. 80 obras. Eso también, y ahora hablo también como hombre que dirigió museos en el interior, nosotros queríamos, en esa selección que hicimos con Jorge Gutiérrez, el procurador que es tucumano, elegir piezas muy importantes, porque a veces uno sufre ese centralismo de Buenos Aires y decís, bueno, te envían nombres, pero después la obra no es, no es la obra más importante, digamos. Entonces tuvimos ese cuidado. Realmente, no sé, Raquel Forner, elegíamos una pieza como muy importante de cada artista, tanto de los artistas históricos como de artistas más contemporáneos, de Luis Felipe Noé, que está acá también, o de Eduardo Estupía, o de Antonio Seguí. La obra de Antonio Seguí, que mide 2,50 metros, es una obra muy importante. Está Marcia Schwartz también con un cuadro buenísimo, precioso. Bueno, vamos a recorrer un poco la muestra. Es inabarcable en televisión, pero hay obras importantes y las vamos a ir mostrando y comentándolas. Gracias, Andrés. No, gracias a vos. Bueno, estamos también parados en un lugar bastante crítico de la muestra porque hay un cuadro de Cándido López, detrás nuestro Graciela Sacco, Tomás Espina. Entonces quiero que nos hables un poquito de... Los tres tienen que ver con la lucha cuerpo a cuerpo. Ajá. Tienen que ver con de qué manera se enfrenta el conflicto. Por un lado, todo artista requiere conflicto, es decir, sin conflicto no hay producción artística. Y a la vez hay conflictos por fuera de la vida de un artista. En el caso de Cándido López, es alguien que se anotó como para ser soldado, para estar presente en la guerra del Paraguay. Y bueno, allí, como se sabe, perdió su brazo derecho, pero antes había hecho una serie de apuntes que le permitieron hacer luego los cuadros. Es la primera guerra de trincheras, con enorme cantidad de víctimas,
y el modo en que él lo representó, él deseaba hacer una radiografía fiel. A él le interesaba que la forma del cuadro fuera alargado para que pudiera reflejar el paisaje, que estuvieran las vestimentas de cada uno de los ejércitos. En este caso es un ataque del ejército brasileño contra el de la Triple Alianza, contra los paraguayos. Y me parece que es como la obra dentro del conjunto. Primero, es la primera vez que sale un Cándido López a una provincia. Sabemos que está en el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo Udaondo de Luján, el Museo de Acuerdo San Nicolás, pero nada fuera del ejido de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora viaja. Lo bueno de estos viajes, de estos cuadros, es que adquieren nuevo sentido, porque hay otras miradas que no los han visto nunca. O sea, le dan vida, los resignifican. Es decir, no hay nada mejor para un artista que saber que su cuadro va a enfrentar una mirada inédita. Este sector donde estamos ahora es los cambios sociales. Entonces está, ya decimos, Cándido López, y atrás nuestro esta obra de Graciela Sacco, una artista contemporánea. Tiene lo que demuestra es, frente al conflicto, como dije antes, cuál es la reacción del poblador, en este caso no un soldado, sino el ciudadano. Las manifestaciones, la respuesta, arrojar proyectiles. Esto es una fotografía. A partir de una fotografía. Impreso en madera. Impreso en madera, lo cual también da el tablón, el recurso de lo más rudimentario, es decir, la falta de sofisticación. Otra vez, el cuerpo a cuerpo. Digamos, no hay intermediario. En el conflicto hay muchas veces que hay intermediarios, mediadores, instituciones. Acá no, acá es el cuerpo a cuerpo. Y en el otro, el de Tomás Espina, ni hablar porque es un trabajo hecho en pólvora sobre papel. El de Tomás Espina es hecho en pólvora y es una especie de ataque de la infantería a los manifestantes de Graciela Sacco. Tomás Espina viene a ser la contrarreacción a la reacción popular. Sí. Hecho en pólvora también y con cierta un ritmo que dan estos trayectos lineales con los cuales describe la forma. Y ese ritmo es el ritmo de la caballería, es el ritmo de la confrontación. Lo cual me parece que el conjunto de los tres, de un modo u otro, nos da una clara idea de lo que se trata de cuando son miradas sobre el conflicto social que solo un artista puede dar. Y si queremos entender la naturaleza de un conflicto social, hay que recurrir a la cultura. No se resuelve contando el poder de fuego, sino tratando de entender quiénes son los adversarios, por qué razón y cuáles son las emociones en juego. Sobre todo en nuestros países, ¿no es cierto? Más bien. Con historias tan trágicas. Gracias, Meco, por acompañarnos. Seguimos recorriendo la muestra. Jorge Gutiérrez es uno de los curadores de la muestra junto con Andrés Duprat y también le dijimos que elija un sector para mostrarnos y acá miren qué fondo tenemos, Antonio Seguí. Antonio Seguí y digamos este núcleo es el núcleo del paisaje de territorio porque usamos como un concepto más amplio, más emancipado de lo genérico del paisaje para hablar del territorio, ¿no? Como un concepto más abarcador. Entonces van a ver que en este núcleo hay piezas que nos van a dar no solo naturaleza intervenida, sino naturaleza intervenida desde nuestras características como de ciudadanía, solar, por ¿no? ejemplo. Su solar, ahí en ese núcleo chiquitito con Bernie al lado, haciendo un juego de un paisaje más rural, ¿no? Con Zull y sus ciudades fantásticas, digamos. Y seguimos también con temporalidades muy mezcladas, porque está Eduardo Estupilla y Pío Colibadino en el fondo, Yuyo Noé. Y después también lo completan a este núcleo obras como Fader, como Malarro, como... Claro.
y los contemporáneos. Los contemporáneos que los tenemos allá atrás. La idea de la muestra justamente es poner en diálogo no solamente los artistas de la colección con los artistas contemporáneos, sino también las diferentes maneras que han encontrado en estos 200 años los artistas en tratar de dar cuenta sobre un pensamiento, sobre una necesidad o un deseo, ¿no? De eso se trata. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra acá en Tucumán? En Tucumán va a estar hasta el 28 de agosto. Sí. Y bueno, la muestra es itinerante, así que va a recorrer... ¿Después dónde va? ¿Se sabe? El recorrido creo es Castañino, Rosario, el Museo del Mar en Mar del Plata, Sí. luego vuelve al Carafa en Córdoba, San Juan, Neuquén y termina en Salta. Bueno, atención, nos están viendo de todo el país, así que Los atención invitamos, con esta muestra. seguro van a quedar encantados porque hay piezas que son fantásticas. Fantástico. Muy buena idea, hacer esta muestra, llevar los cuadros. Usted sabe la cantidad de cuadros que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes que no se pueden exponer por falta de espacio, obras excelentes de grandes artistas. Entonces, bueno, es una muy buena idea que circulen por el país. Está María Sáez Quesada con nosotros. Y quería, María, una reflexión tuya sobre este 9 de julio. Yo creo que es una fecha que nos conmueve, es decir, nos conmueve porque desde chicos aprendimos a respetar, a venerar, a considerar nuestro origen en esa casita histórica, así como el Cabildo es la otra parte, el antecedente. Y con los años uno va dándose cuenta de que 1816, para nosotros la fecha inicial de nuestra independencia formal, fue un año tremendo para toda la Revolución Americana, que fue el año más infausto, consideraron todos los libros que se refieren a la Revolución de América, desde México hasta las fronteras del Río de la Plata. Todos los movimientos revolucionarios habían sido descabezados, habían sido fusilados los jefes, Morelos en México, el cacique Pumacahua en Perú, toda la brillante dirigencia intelectual de Nueva Granada, de la actual Colombia. Bolívar era un fugitivo que estaba intentando desde Haití, mira vos, desde un lugar fuera insular, hacer pie y no lo lograba. Es el año en que muere prisionero Miranda. Y sin embargo, dentro de estas provincias donde había unas tremendas crisis internas de anarquía y de desunión, sin embargo, un grupo de gente que, como diría Borges, ignoraban que serían argentinos, declaran la independencia. Ignoraban que serían argentinos. Claro, ignoraban esto, claro. Estaban fundando una patria, Sí. porque ellos hablan de las Provincias Unidas de Sudamérica. O sea, le dan una dimensión continental muy en la línea de la Logia Lautaro, del pensamiento de Miranda, es decir, de darle más amplitud a este gesto audaz y que era exigido y reclamado por San Martín, reconocido por Belgrano, es decir, que tenía un respaldo muy importante, pues ya un año antes el propio Álvarez Thomas, el director supremo, le había escrito al presidente de los Estados Unidos: vamos a convocar un congreso y este congreso tendrá como misión declarar la independencia. Estuvo Pacho O'Donnell acá hace un ratito y él hablaba justamente un año antes, 1815, del Congreso de los Pueblos Libres en Entre Ríos. Y dice que también esa fue una declaración de la independencia. Sí, no hay noticia, en realidad no hay una declaración formal, hay una carta de un año después en que Artigas habla de ese tema, pero en realidad el Congreso de los Pueblos Libres o Congreso de Concepción del Uruguay o de Arroyo de la China fue una reunión muy breve cuyo objetivo principal fue arreglar, que no se logró lamentablemente, el diferendo gravísimo con Buenos Aires, que en lugar de arreglarse se agravó. De modo que eso es lo que la historia, de acuerdo a los documentos escritos de la época, nos dice que esto fue el Congreso de Arroyo de China, y lo que hizo el Congreso de Tucumán fue intentar restablecer el diálogo, inútilmente, porque mientras se trataba de restablecer el diálogo mediante una misión, Santa Fe estaba nuevamente invadida por Buenos Aires, de modo que eso no se logró. El litoral fue ausente, estuvo ausente, estuvo así como también ya el Paraguay había declarado su independencia e incluso había establecido
una dictadura perpetua en la persona del doctor Francia. O sea que en 1816 hubo distintas propuestas. La de los pueblos libres con Artigas, con la idea de confederación, la del Paraguay con la idea de la dictadura o presidencia perpetua del doctor Francia, y la propuesta de Tucumán, que además de declarar independencia debía definir la forma de gobierno, que no llegó a definirla, porque había partidarios de la monarquía, partidarios de la república, y sobre todo había mucha incertidumbre sobre qué terreno se estaba manejando el Congreso. Claro, con tres frentes militares, el del Alto Perú, el de Chile y el de la Banda Oriental, con escasísimos recursos materiales para armar a los ejércitos, en un momento en que todo el ímpetu del foco reaccionario que se constituyó en el Perú estaba viniendo y se había sufrido la derrota de Sipe en 1815. De modo que era el peor de los panoramas. Y sin embargo se salió adelante. Y eso es lo que recordamos. Y esto, como decía Borges, ellos no sabían que íbamos a ser todos argentinos, porque era una propuesta de un pequeño grupo del cual formaba parte Belgrano. Esto, bueno, está en los orígenes de nuestro país y está en nuestra conciencia colectiva y en nuestra emoción colectiva. Pero vos decías recién, había distintas ideas. No se puede hablar entonces de un ideario de Tucumán, de un proyecto de país o como... No, sí, en Tucumán está el proyecto de país de hacer algo que no sea de ninguna manera autoritario ni despótico. Es decir, si es monarquía, que sea temperada, si es república, que sea siempre cuidando la división de poderes. El ideario del Congreso es plasmar dentro de lo posible aquellas ideas del ciclo revolucionario francés, igualdad, libertad, fraternidad. Las ideas de 1810. Claro, y esas ideas en 1810 eran válidas en el sentido de que eran aceptadas porque estaba todavía el ímpetu final de la Revolución Francesa en los ejércitos de Napoleón, que iban llevando, bueno, la dominación francesa, pero también las nuevas ideas. Y en 1815 Napoleón fue derrotado definitivamente. Y vuelve Fernando VII. Claro, vuelve no solo Fernando VII a España, decidido a retomar el poder en forma absoluta, y lo hace, ya ha vuelto en realidad en 1815. Lo que hace en 1815 es enviar una expedición reconquistadora muy exitosa a Venezuela, a Colombia. De manera que esa expedición que pudo haber llegado al Río de la Plata destruye la revolución de Nueva Granada y Venezuela. Pero lo que pasa es que está también el Congreso de Viena, 1815. Está la unión de los gobernantes monarcas legítimos que piensan que tienen derechos hereditarios y que lo que más temen y más les rechaza es los movimientos revolucionarios americanos. Dentro de ese panorama, los británicos son los únicos que actúan como un escudo protector porque tienen intereses propios, comerciales, y en realidad, si uno ve la historia del comercio de ese momento, los puertos americanos, fuera Valparaíso, fuera Buenos Aires, fuera Montevideo, La Guaira, todos había allí alguna armada británica, y todos los dirigentes, fuera Artigas, fuera San Martín, fuera Bolívar, todos querían mantener ese contacto con el exterior que les proporcionaba la bandera británica. Claro, se apoyaban un poco ahí también. Sí, claro. Sin duda. Todo movimiento revolucionario debe tener algún apoyo exterior, si no es imposible. Es imposible, si uno piensa en ese momento, con todas las contras que había, y sin embargo se pudo hacer, ¿no? Yo creo que el hecho de que el Congreso concretara la independencia, dictara una constitución finalmente que no fue aceptada por las provincias, y no llegara a definir la forma de gobierno, significa construir una primera etapa. La segunda etapa va a culminar en 1853-60 con la Constitución. Claro. La tercera va a construir la sociedad, va a ser construir la sociedad dentro de esos principios. Un país abierto a todo, una república abierta a todos los hombres del mundo que quieran venir a habitarla. ¿Qué balance haces hoy? ¿Qué se logró y qué no se logró? Porque es un momento también para mirar, ¿no? En 1816 se logró poner un punto fundamental, definir ¿qué hicimos a partir de...? A partir de ahora fuimos construyendo y por etapas deconstruyendo el país. Es decir, la República ha sido muy difícil de mantener una línea constitucional, una obediencia a la ley.
Y yo creo que hay periodos en los cuales se avanza en ese sentido. Y cuando uno dice obediencia a la ley, yo creo que es en beneficio de las mayorías. Y en este momento, 2016, creo que es una buena oportunidad para empezar a construir con moderación un país que no se crea el mejor del mundo ni el peor del mundo. Un país donde se respete la opinión de la mayoría, pero también se respete a las minorías, donde se respete la ley, donde haya más equidad, donde haya acceso a la educación realmente, a una buena educación para todos. A mí me gustaría un país que no se sienta condenado al éxito, sino que vaya consiguiendo pequeños logros con mucha calma y con mucha prudencia y con políticas de Estado, que lo sigan sucesivos gobiernos, aunque no tengan el mismo signo político, ¿no? Exacto. Con Nos coincidencias. hay mucho para recorrer en ese sentido, Hay nos mucho, falta sí. mucho. Gracias por haber venido, María. Gracias a vos y feliz día Feliz Día de del la Patria para Bicentenario de la todos. Patria. Enseguida volvemos, no se vayan.